Hoy vamos a reflexionar juntos sobre algo maravilloso: caminar en el Espíritu. ¿Has pensado alguna vez cómo esto puede transformar nuestra vida en paz y verdad? Es fascinante cómo el Espíritu Santo puede guiarnos para vivir en armonía con la verdad y experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando no encontramos esa paz, o cuando la verdad parece distante, puede ser señal de que no estamos verdaderamente caminando en el Espíritu. Vamos juntos a buscar esa comunión con el Espíritu Santo, permitiendo que Él nos conduzca hacia la verdad y la paz que solo se encuentran en Cristo. Que nuestras vidas sean testigos vivos del poder transformador del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, pasemos al mensaje. Esta es la era del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu viniera sobre la Iglesia. En el día de Pentecostés, el Espíritu descendió sobre los 120 creyentes fieles que estaban esperando su presencia en Jerusalén y los llenó de poder. Esto cumplió la profecía de Juan el Bautista. En la ocasión del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo fue simbolizado por una paloma. La razón por la que la paloma es empleada como símbolo del Espíritu está relacionada con su naturaleza y personalidad. La paloma es una criatura muy suave, y el Espíritu Santo también lo es. Solo comenzamos a entender la naturaleza del Espíritu Santo cuando empezamos a tener comunión con Él. En el Antiguo Testamento, no vemos al Espíritu Santo como una personalidad distinta. En el Nuevo Testamento, Él presenta a Cristo de tal manera que es posible que no notemos cuán rica es la naturaleza de la tercera persona de la Trinidad y cómo podemos llegar a conocerla. Solo nos volvemos conscientes de su naturaleza cuando nos entregamos realmente a la oración. De todos los evangelios, el que contiene más referencias al Espíritu Santo es el de Juan. En el capítulo 14, Él es identificado como el Espíritu de la verdad y como el Consolador. Es el Espíritu de la verdad porque nos revela la profundidad y el significado de la palabra. Es el Consolador porque da a nuestro corazón una paz que el mundo no puede dar. Para el mundo, solo hay paz cuando cesan las hostilidades, pero el Espíritu Santo nos da paz en cualquier circunstancia. Así que, cuando aprendemos a caminar en el Espíritu, aprendemos a vivir en paz y en verdad. Entonces, si alguien no experimenta la verdad en su vida, o si no camina en la paz de Dios, probablemente no está caminando en el Espíritu. El Espíritu Santo puede bendecirnos cuando leemos la Biblia, y puede guiarnos cuando damos testimonio de Cristo. Puede ungirnos cuando predicamos la palabra de Dios o enseñamos sus verdades. Quien desee tener una comunión íntima con el Espíritu Santo necesita orar mucho. Aprendí esto en los primeros años de mi ministerio. Estaba esforzándome mucho por ganar almas para Cristo, pero con pocos resultados. Un día, mientras oraba, el Señor me dijo lo siguiente: ¿cuántas codornices tendría que atrapar el pueblo de Israel si salieran a cazarlas en el desierto? Muy pocas, Señor, respondí. ¿Cómo atraparon las codornices?, continuó el Señor. Dios envió el viento que las trajo consigo. Me estaba mostrando la diferencia entre ganar almas sin la estrategia del Espíritu Santo y ganarlas en colaboración con Él. Luego, Dios me dijo algo que transformó completamente mi vida: debes aprender a conocer al Espíritu Santo y trabajar con Él. Sabía que estaba regenerado, sabía que estaba lleno del Espíritu Santo, pero siempre pensaba que el Espíritu Santo era solo una experiencia de vida cristiana y no una personalidad. Así que, para conocer al Espíritu Santo, tendría que pasar algún tiempo conversando con Él y también dejar que Él me hablara. Y fue esa comunión con el Espíritu Santo la que produjo todos los grandes cambios que ocurrieron en mi ministerio. La creación del sistema de células en la Iglesia nació de la comunión con el Espíritu Santo en la oración. La fundación de nuestro ministerio, el crecimiento de la Iglesia Internacional, también resultó de la comunión con el Espíritu Santo. Y, de hecho,
Todos los grandes principios espirituales que enseño en Corea y en otras partes del mundo fueron aprendidos en una genuina e íntima comunión con el Espíritu Santo en la oración, y no en compendios teológicos. Y esta comunión con el Espíritu Santo ha sido vital en mi vida personal. Ya no podría vivir sin esta dulce comunión con su presencia, con la que ya me siento tan familiarizado. Por la mañana, siento un renuevo que viene de Él y llena mi corazón, y así tengo fuerzas para enfrentar todos los problemas de ese día, sabiendo que seré victorioso en todas las situaciones. También he descubierto que no tengo la capacidad propia para resolver los miles de problemas que la misión trae diariamente, pero sé que puedo decirle al Espíritu Santo: Dulce Espíritu, quiero contarte un problema. Sé que conoces la mente de Dios y sabes la solución para ello. Y luego, con toda confianza, espero la respuesta. También he notado que esta comunión diaria con el Espíritu Santo es imperativa para mí. En todos estos años, he descubierto que Él me renueva espiritual, mental y físicamente. Una buena parte del tiempo que paso en oración cada mañana se dedica a la comunión con el Espíritu Santo. Cada vez que Dios me revela algo nuevo en su palabra, sé que esa revelación viene del Espíritu de la verdad que habita en mí. Del mismo modo que Él hizo que María concibiera, Él puede impregnarnos con la palabra viva, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Por eso, miles y miles de personas hacen fila en la puerta de nuestra iglesia los domingos, a la hora de cada uno de nuestros 7 cultos. Por eso, nuestro culto televisado en Corea es uno de los programas con mayor índice de audiencia en nuestro país. Las personas no solo quieren que se diga sí a la palabra, van por la verdad ungida por el Espíritu Santo. Pablo vivió este tipo de enseñanza. Testificó lo siguiente a la iglesia de Corinto: ahora nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De esto también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando verdades espirituales a los que son espirituales. 1 Corintios 2, 12 y 13. Y el Espíritu Santo no solo nos unge al ministrar la palabra de Dios con poder y autoridad, sino que también nos protege de los ataques de Satanás. El hecho de ser pastor de la iglesia más grande del mundo no me libra de los ataques de otras personas. Los ataques que vienen del mundo no me afectan, pero los que vienen de algunos individuos que pertenecen al pueblo de Dios son los que pueden herirnos más. Entonces, la comunión diaria con el Espíritu Santo puede protegernos, si no de los ataques, de las consecuencias de ellos. Vemos este principio demostrado claramente en la vida de Esteban, el primer mártir de la Iglesia. Esteban proclamaba la palabra de Dios con gran poder, como vemos en el capítulo 7 de los Hechos. Sin embargo, la única reacción del pueblo fue un intenso deseo de matarlo, debido a la convicción de pecados que sus palabras les causaron. Al oír estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y rechinaban los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Hechos 7, 55 y 56. Pablo concluye su carta a la iglesia de Corinto con estas palabras: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 2 Corintios 1 y 14. Y hace referencia a la comunión del Espíritu Santo nuevamente en Filipenses 2, 1. Si notas que tus oraciones están vacías y no revitalizan tu vida espiritual, es posible que no estés obedeciendo la admonición de Pablo y no estés teniendo comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu te dará la alegría, la paz y la certeza de estar haciendo lo correcto que tanto deseas. Recuerda que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo escribió lo siguiente en su primera carta a la iglesia de Corinto sobre los dones espirituales: No quiero, hermanos, que ignoréis,
1 Corintios 12. Porque este versículo fácilmente podría haber sido escrito en nuestros días. Una gran parte de la Iglesia ignora los dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Y muchos de los que tienen conocimiento sobre estos dones y manifestaciones espirituales no saben cómo ejercerlos, ni cuándo es el momento adecuado para hacerlo. El Espíritu Santo entra en una persona en el momento de su nuevo nacimiento, y la Biblia nos aconseja buscar, a partir de entonces, una relación cada vez más íntima con Él. Llamo a esto recibir la plenitud del Espíritu Santo. Alcanzamos esta plenitud a través de la oración, y también es a través de la oración que aprendemos a ejercer nuestros dones espirituales. Pablo menciona los dones de ministerio en diversas referencias bíblicas. Estos dones son distribuidos según la voluntad de Dios. Pero Dios dispuso los miembros, colocando cada uno de ellos en el cuerpo, según quiso. 1 Corintios 12 y 18. Entonces, una vez que descubrimos cuál es nuestro don de ministerio, es nuestra responsabilidad desarrollar ese don. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante palabra profética con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 1 Timoteo 4, 14 y 15. En este último texto, Pablo le dice a Timoteo que, si medita en oración, podrá desarrollar el don de ministerio que le fue dado en 1 Corintios 12. Él presenta los dones de ministerio no enumerándolos, sino citando solo los esenciales: apóstoles, profetas y maestros. Luego, agrega una segunda lista de dones de ministerio que no son menos valiosos que los primeros: milagros, dones de sanidad, socorros, gobiernos, diversidad de lenguas. En la carta a los Efesios, él desarrolla más la lista del primer grupo de dones de ministerio, y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Efesios 4 y 11. En el siguiente versículo, muestra cuál es el propósito de este primer grupo de dones, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4 y 12. ¿Cuál es entonces el objetivo del liderazgo cristiano? Es instruir a los nuevos creyentes en su trabajo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado allí. Pablo dice lo siguiente: pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12, 7. Pablo no está diciendo aquí, les mostraré algo aún más excelente, en el capítulo 13. Está preocupado por el camino excelente, porque Dios es un Dios de orden. Todo lo que se hace en una iglesia debe hacerse también en orden, porque los dones espirituales, en su dimensión correcta, son una bendición. La oración es la llave de la victoria. La Biblia no consiste solo en letras impresas en tinta negra sobre papel blanco. Es más que eso. Las palabras impresas en ella no son simples palabras, son la palabra de Dios. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4 y 24. Jesús dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Por lo tanto, el espíritu nos escucha, y nunca ha penetrado en el corazón humano lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos lo ha revelado por su espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Pablo también enfatiza la importancia de buscar entender la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, que recibimos a través de la oración. Él dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2 y 14. Y qué maravilloso es estudiar la palabra de Dios después de orar. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, escribió Pablo a los romanos. Dios aumenta nuestra fe a medida que cultivamos el oír, o la sensibilidad espiritual.
Adquirimos sensibilidad espiritual estudiando la palabra de Dios en espíritu de oración. Nuestra dependencia de Dios aumenta nuestra sensibilidad espiritual. He aprendido que, cuando confío completamente en el Señor, Él me guía y me da comprensión espiritual. A menudo, para cuestiones necesarias para un creyente, para que pueda comer el alimento sólido de las Escrituras, aquellos que ya han adquirido sensibilidad espiritual, usando el discernimiento que ya poseen, pueden ingerir el alimento sólido. Pero aquellos que aún no han desarrollado su sensibilidad espiritual solo pueden ingerir la leche de la palabra de Dios. Una noche, durante el culto devocional de nuestra familia, uno de mis hijos dijo algo que reveló lo importante que es depender totalmente del Espíritu Santo. «Mi hijo mayor conoce a su padre, ¿verdad?», pregunté. «Sí», respondieron. «Hoy en día, el padre de ustedes no es el pastor de la iglesia más grande del mundo, ¿verdad?». «Sí», dijeron. «Entonces, mírenme. Hace algún tiempo, estaba sufriendo de tuberculosis y casi moribundo. No había ningún médico que pudiera curarme. Además, el padre de ustedes era muy pobre y no tenía medios para ir a un hospital para recibir tratamiento. Dejé de estudiar después del primer año de secundaria. No tengo una posición social elevada, no tengo antepasados famosos, y como persona no tengo cualidades que los hombres admiren. Los que confían solo en su propia fuerza, en sus estudios y conocimientos naturales, quedan atrapados en el fango de este mundo. No sean ignorantes, aprendan a depender siempre de Dios, como yo lo hago». Después de decir esto a mis hijos, supe que no solo lo habían escuchado, sino que también habían comprendido las implicaciones de lo que estaba diciendo. Después de comprender lo importante que es tener una dependencia total y completa de Dios, su actitud cambió mucho, al igual que la expresión de sus rostros. Si aún no experimentas regularmente esta comunión, es hora de comenzar ahora. Toma tu Biblia, la palabra de Dios, y comienza pidiéndole al Espíritu Santo que haga la presencia de Cristo realmente palpable para ti. Pídele que te dé una nueva comprensión de su palabra. Pídele que te lleve a una nueva dimensión de comunión con el Espíritu Santo, para que puedas tener sensibilidad espiritual para la gloria y el honor del Señor. Dios te bendiga. Si este mensaje fue significativo y trajo realidad espiritual a tu vida, comparte tu experiencia para que seamos edificados, revisa si estás suscrito y compártelo con tus amigos para que más personas sean impactadas por la palabra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz.